Cambios de estado. En nuestro ambiente y bajo ciertas condiciones, las sustancias se presentan en uno de los estados de agregación antes mencionado. Quiero decirte que la mayoría de las sustancias se presentan en estado sólido, algunas en estado líquido y otras en estado gaseoso. Una sustancia puede cambiar de un estado a otro, siempre y cuando cambie la presión o la temperatura. Pon mucha atención. Aquí tenemos a los 3 estados de la materia. Bueno, a los 3 estados principales, porque ya sabemos que hay un cuarto estado y ese estado es el plasma. Tenemos al estado sólido, al estado líquido y al estado gaseoso. Anteriormente te dije que para que una sustancia pueda cambiar de un estado a otro, necesita un cambio de presión o un cambio de temperatura. Por ejemplo, en un líquido, si el líquido se quiere convertir a gas, se le va a llamar evaporación o vaporización. Está bien dicho. Y por el otro lado, si el estado gaseoso quiere regresar al líquido, entonces se le va a llamar condensación. Bueno, pero si una sustancia está en estado líquido y quiere pasar a estado sólido, se le llama solidificación. Y viceversa, si ahora estando en estado sólido quiere pasar a estado líquido, entonces le vamos a llamar fusión. Este que sigue es un cambio de estado muy especial y te voy a explicar por qué. Si un sólido quiere pasar a gas, pero sin antes convertirse en líquido, se le va a llamar sublimación directa. Y por el contrario, si ese mismo quiere regresar de gaseoso a sólido, se le va a llamar sublimación inversa, pero tampoco va a pasar por el estado líquido. Bueno, este estado es muy especial porque pasa de estado sólido a estado gaseoso o bien regresa de estado gaseoso a estado sólido, pero sin convertirse en líquido. De una o de otra manera se le va a llamar sublimación, sin que importe si es directa o inversa. Lo importante es que pasa de estado sólido a gaseoso sin pasar por el líquido y de gaseoso a sólido sin pasar tampoco por el líquido. Fusión. La fusión es el cambio que sufren las sustancias al pasar de estado sólido a líquido. ¿Qué crees? Tiene que incrementarse la temperatura del calor y entonces se funden a estado líquido. El más claro ejemplo es el hielo, que con calor se convierte en agua, pero también se puede fundir el acero y también se puede fundir el plástico y muchos otros materiales. Evaporación. La evaporación es un cambio que se experimenta cuando un líquido pasa al estado de vapor o de gas, pero necesita un incremento de calor para lograr ese cambio de estado. Por ejemplo, si queremos eliminar del agua una meladura para obtener azúcar, pues simplemente aumentamos el calor y dejamos que el agua se evapore. También para la eliminación de un solvente o para obtener un sólido cristalino. Sustancias como el alcohol, la acetona, la gasolina se evaporan a temperatura ambiente debido a la baja presión que existe sobre ellas. Así es que no dejes destapado ni el alcohol ni la acetona porque seguramente se evaporarán y cuando vayas a buscarla ya no tendrás absolutamente nada. Sublimación. La sublimación es el paso del estado sólido al gaseoso o al de vapor
sin pasar por el estado líquido, necesitándose que se aumente el calor. Pocas sustancias se conocen con este comportamiento. Entre ellas está el yodo, el arsénico, que es un veneno, el alcanfor, la naftalina y el dióxido de carbono, y algunos más de tipo orgánico. El hielo seco es dióxido de carbono y al contacto con el medio ambiente pasa directamente a estado gaseoso. Una pastilla aromatizante sufre este fenómeno. El cambio contrario de gas a vapor o a sólido puede llamarse sublimación inversa o también degradación. Solidificación. En la solidificación se requiere eliminar calor. Este cambio ocurre cuando un líquido pasa al estado sólido. Una vez moldeado el plástico o fundido un metal, es necesario esperar a que se enfríen para su solidificación. Aquí tenemos el ejemplo de una gelatina. Cuando tú la haces, pones agua, grenetina, la revuelves y tienes que esperar que se enfríe para que se solidifique. Condensación. Condensación es el paso del estado de vapor al estado líquido. Este cambio también supone la eliminación de calor. Te voy a explicar. El agua de los mares, de los ríos, de los charcos, de las lagunas, con el sol se evapora y entonces se forman las nubes. Las nubes no son de algodón, son de vapor de agua. Cuando las nubes son tocadas por corrientes de aire frío, ese vapor se convierte en pequeñas gotas de agua que empiezan a desprenderse de la nube, causando una precipitación llamada lluvia y que es totalmente líquida. Pero también puedes ver la condensación en tu habitación. Cuando estamos dormidos y sobre todo cuando dormimos más de una persona en una recámara, al estar respirando sacamos vapor de agua. Pero si ese vapor de agua llega hasta la ventana y la ventana da hacia el patio, el vidrio estará frío y entonces quedará como el de la diapositiva, con pequeñas gotitas de agua donde incluso puedes dibujar como si fuera un pizarrón. Ahí ha ocurrido la condensación. Bueno, no solo ocurre ahí, también ocurre en las plantas. El vapor de agua sube y en algunas ocasiones queda detenido en el aire, no alcanza a subir hasta formar una nube. Como en la noche baja la temperatura, entonces el vapor vuelve a estado líquido y aparece en las plantas como si hubiera llovido, con pequeñas gotitas de agua. A eso se le llama rocío, pero ese rocío es un cambio de estado. El cambio de estado es la condensación. El vapor, debido a la pérdida de calor, se ha convertido otra vez en líquido. Licuefacción. La licuefacción es el paso del estado gaseoso al estado líquido. Además de eliminar calor, debe aumentarse la presión. La obtención del aire líquido o de algunos de sus componentes, como son el nitrógeno o el oxígeno, que son gases y se pueden tener en estado líquido, tienen que perder temperatura. La temperatura es tan baja que, por ejemplo, puede llegar hasta negativo 196 grados centígrados. Que las propiedades de algunas sustancias pueden cambiar. La diferencia entre un vapor y un gas es que cuando el vapor se convierte en líquido, se dice que se condensa, pero si el gas se convierte en líquido, se dice que se licúa.